ayer también. Fernando Olivera se encuentra con nosotros, está aquí después de haber permanecido un tiempo en silencio. Evidentemente es un momento que yo supongo debe estar disfrutando mucho, dada la situación de Alan García Pérez ahora. ¿Es así, Fernando? ¿Usted rompe el silencio porque siente que es un momento en el que, a ver, sin duda su posición frente a lo que ha sido García a lo largo de la historia, digamos, su posición crítica, le puede ofrecer una mejor tribuna ahora? Ante todo, ¿está celebrando? He guardado silencio trabajando. El trabajo en silencio da resultados. Y aquí estamos consecuentes con los principios y con las posiciones que he asumido a lo largo de mi vida. En el último debate quedó clara la posición, por ejemplo, sobre Lavajato y las coimas, que se lo dije a Alan García en su cara, entre todo el repaso que le hice de la historia de corrupción, que es la historia de su vida política. Aquí estamos nosotros con una luz de esperanza que ha despertado en el pueblo peruano la gestión de un fiscal, José Domingo Pérez, de un juez, Carhuancho, y de algunos jueces que aisladamente están enfrentando un sistema de corrupción. De eso tenemos que ser conscientes, porque aquí lo que tratan de hacer los corruptos es ganar tiempo para que sus jueces, esos que están enquistados en el Poder Judicial en instancias superiores hasta la Corte Suprema, revoquen ese tipo de decisiones o remuevan a ese fiscal hacia otro. Esa ha sido la posición que he leído sobre el tema García, que usted cree que esto del asilo es una suerte de maniobra para ganar tiempo, para dilatar y para que esto corra la misma suerte que las primeras acusaciones del año 91 en contra de él. Lo del asilo ha retratado a Alan García, que el 17 de noviembre, conocida la resolución del juez que le impedía salir del país por 18 meses, la acata y dice que se siente muy satisfecho de quedarse 18 meses en nuestra patria. Pero horas después se introduce con nocturnidad a la Embajada de Uruguay. ¿Qué pasó en el medio? ¿Ha cambiado alguna resolución judicial? Se declara perseguido político de pronto y queda retratado como un prófugo de la justicia en busca de impunidad. Quiere repetir el libreto de impunidad del año 92, con una pequeña gran diferencia. El año 92 Fujimori se había dado un autogolpe y tenía un pretexto para fugarse de la justicia, porque había intervenido la justicia, el Congreso lo había cerrado, el Tribunal Constitucional, es decir, una dictadura que combatimos firmemente durante años nosotros. Pero ahora no, él administra sus paranoias, ¿no?, los fantasmas que lo persiguen, que no son otros que las declaraciones de Odebrecht, que ha dicho claramente que se han pagado coimas, que se han dado aportes, que son coimas adelantadas, que hay un faltante, 24 millones en la línea 1 del metro y se han detectado 10 millones. ¿Dónde están los otros 14 millones de dólares? Los fantasmas de Atala, las cuentas de Andorra. Ese camino hay que seguir, pero sobre todo, ¿qué le quita el sueño? La colaboración eficaz de Cuba, que está dispuesto a hablar y que ha sido coaccionado anteriormente por García y toda su organización criminal. Inclusive lo obligaron a retractarse y presentó ese dicho ante la comisión Lavaquey con Lava-Alan como una prueba de descargo. ¿Qué le preocupa? Debe estar ahora aterrado, porque la noticia del día es que las autoridades judiciales peruanas han llegado a un acuerdo de cooperación con las autoridades brasileñas, y en donde no solamente van a haber declaraciones para que no se diga que lo que dice Barata es palabra sagrada, que no la es, ya ha mentido una y otra vez, pero allí la carnecita, como se dice, ¿dónde están las pruebas? Es en los archivos de la Caja B, contenidos en los registros de MyWakeDay y en Drusis, que son todos los archivos electrónicos que tenía Suiza desde que se intervino en el caso Lavajato, que lo tenía Brasil, archivos con 56 dígitos de encriptación y que las claves las tenía Odebrecht.
ha dicho que va a entregar toda la información. Ahí no, están la información que manejamos. Ahí están todos los correos secretos de Odebrecht, ahí están las transferencias, los números de cuenta y quiénes son los que han recibido coimas o denominados aportes de campaña. Eso sí está claro y la información que manejamos es justamente que Uruguay estaría esperando a esa nueva información para tomar una decisión final en torno al asilo. Y que esa sí sería una preocupación del expresidente. Ahora, usted habló de coimas, pero usted ha trabajado en un gobierno donde las coimas están probadas. Fue parte del gobierno de Alejandro Toledo. Ahí tendría que hacer un mea culpa también. Mire, seguimos con esa cantaleta, con todo respeto. No, es que no es una cantaleta. Con todo respeto, el señor Toledo, ¿dónde está en este momento? Presentándose ante la justicia. Yo he sido muy claro y contundente desde el momento en que se ha conocido esta percepción de coimas y estas denuncias y quienes han participado, y he condenado firmemente la actuación de Alejandro Toledo. He dicho, y ahí está registrado, que no tiene perdón de Dios y que tiene que ponerse a disposición de la justicia inmediatamente y la justicia hacer todo lo que esté en su alcance para que no gane impunidad ni que prescriban los delitos, siguiendo el formato de García. Aquí hay que ser muy claros. Lo que hicimos nosotros con el Frente Independiente Moralizador es sostener la gobernabilidad en momentos en que se conspiraba contra un régimen democrático que pudo claudicar ante la propuesta de García una vez elegido Toledo, que ofreció un borrón y cuenta nueva a cambio de la gobernabilidad de la corrupción. Allí se ha dejado trabajar a los jueces, a los fiscales, con las pruebas que se han documentado, con los Vladivideos y con todo lo que hubo. Y eso tenía un precio. El querer derrocar a un régimen democrático, que Toledo utilizó la bandera anticorrupción para llegar al poder y la traicionó, y utilizó demandas regionales, como en el caso de la interoceánica, para estar gestionando coimas en beneficio propio y desfalcando al Estado peruano, pues eso tiene que ser sancionado y ejemplarmente. Ahora, usted está considerado, de acuerdo a la información de la Comisión de Rosa Bartra, como cómplice en delitos de tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal en calidad de autor, patrocinio ilegal, artículo 385 del Código Penal. En las conclusiones indicó que estaba prescrito. Bueno, lo cierto es que usted impulsó el tema de la interoceánica. Usted habló con el Contralor del momento para levantar las observaciones. Si la obra es uno de los proyectos más cuestionados, donde más adendas y sobrecostos se registraron y donde se pagó coimas comprobadas, ¿cómo explica usted las gestiones que realizó en su momento? Yo les agradezco la pregunta y que se haga eco de esas conclusiones que exculpan a Keiko Fujimori, está limpiecita, no tiene nada que ver, a Alan García lo elevan a categoría de santo varón, pero utilizan para hacer ese tipo de imputaciones que forman parte de la historia de la infamia. ¿Pero se reunió con Matute ese documento que usted hace referencia, como le digo, está lleno de falsedades. Y yo, claro, porque siempre preveo que vayan a hacer ese tipo de preguntas, cuando yo llegué al Perú el 25 de julio del año 2005, aquí tengo el movimiento migratorio, en el vuelo de Iberia, que llega por la tarde-noche, a las 7, 8 de la noche, salgo del aeropuerto, ya estaba emitido el documento que levantaba las observaciones. Y aquí lo tengo, ese es un tema recurrente, que se ha hablado una y otra vez, pero que yo preveo que siempre... Aquí está, mire. ¿Y si ya se habían levantado, para qué habló con Matute? Porque no se conocía. 25, permítame, 25 de julio, ahí está la... Claro, la pregunta sigue siendo la misma. Y mire si usted Mávila, dice que esto ya había ocurrido, ¿a razón de que el embajador de España tenía que hablar con Matute por un tema de que le competía o al Ministerio de Transportes o al Gobierno Central directamente? Porque el proyecto estaba paralizado y era un clamor regional, un clamor nacional, el de la interoceánica. Habían habido protestas populares y era un proyecto que estaba postergado 50 años. ¿Usted cree que la interoceánica ha sido un buen proyecto? Nosotros teníamos en ese momento la presidencia regional del Cusco con Carlos Cuaresma, teníamos representantes de Puno, de Arequipa, y era un proyecto que había sido declarado de interés nacional por el propio Congreso de la República y por la Corporación Andina de Fomento, un proyecto de integración física. O sea, si sacamos de contexto, claro, todo puede parecer malo, pero quiero decirle algo más. Esa infame conclusión de la Comisión de la Impunidad
también se basa, dicen que yo había estado en una reunión del Comité de Proinversión del 19 de mayo. Por eso, se reunió mire, ya me confesó o ya admitió que se reunió con Matute. ¿Se reunió con Proinversión? Aquí no, es totalmente falso, permítame. Ahí está el acta de la reunión del 19 de mayo. Ahí están los que asistieron. Eso lo he obtenido, eso lo he obtenido oficialmente de la Contraloría General de la República, de Proinversión, perdón. Que por lo menos no que conste en estos documentos. Es una infamia total. Y ahí, ese día se estaba discutiendo la vacancia de la presidencia de la República de Alejandro Toledo, la última vacancia. Y habían razones políticas para justamente defender la estabilidad democrática. Ahora, sobre ese Por eso es que le digo, sobre ese informe, sí, que forma parte de la historia de la infamia, algún día se van a ocupar, cuando haya una justicia independiente y total, no sometida a la corrupción, pero haré valer mis derechos, porque es difamatorio. Correcto, entonces usted demandará a los integrantes en su debida oportunidad. En su momento. Ahora, hay algo que usted ha dicho, ya no es una conclusión de la comisión, sino usted dice, de acuerdo a las declaraciones que en ese momento da ante la comisión, que sabía de la sobrevaluación de la obra y que Alejandro Toledo también estaba al tanto y que había una sobrevaluación importantísima. Una obra que empezó costando 600 millones, si no me equivoco, y quintuplicó el valor. Yo le felicito por conocer el tema, pero falta desarrollar la información. Yo tomo conocimiento de esa sobrevaluación el 26 de julio. Y obviamente uno no va a avalar semejante afirmación. ¿El 26 de julio antes de asumir el gobierno? Del 2005, no, del 2005. Correcto, cuando ya se iba. Estaba en la recta final el gobierno. Ajá. Y tratamos determinados temas para cerrar el gobierno, el tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, lo de Camisea, el tema de la interoceánica. El Contralor comunica eso. Y claro, nosotros respaldamos la posición de la Contraloría. Y es allí cuando recién se conoce el informe que había emitido la Contraloría el 25 de julio, es decir, antes que yo llegue al Perú. En consecuencia, aquí hay que centrarlo. ¿Sabe dónde vino la sobrevaluación efectiva? Porque el proyecto se firmó por 800 millones. Con Alan García, con todas las adendas que firmaron. Y fue el Congreso de Alan García el que primero archivó con las conclusiones del informe Serna. Y legalmente el Consejo Directivo presidido por Luis Alva Castro, con votos del APRA y de los fujimoristas, sin que ellos pudieran archivar, lo archivaron. Solo el Pleno podía hacerlo. Pero por sentido común. Nombraron, perdón, Mávila, sí, nombraron una comisión de impunidad, la Comisión Pastor, que contó con la denuncia del congresista Reyardo, donde le impidieron investigar y donde Keiko Fujimori dio órdenes para que no se investigue y votó a favor de esas conclusiones de impunidad que fueron las mismas de la Comisión de Fiscalización controlada por el APRA. ¿Usted se entera de la sobrevaluación al final del gobierno? Por supuesto. Al final del gobierno. Cuando se hace conocer esto, y acto seguido se conoce este informe del 25 de julio, que ya estaba dado por la Contraloría. Entonces la impulsa antes porque considera que era una obra importante para el país, pero recién al final del gobierno se entera de esta sobrevaluación. Esa obra fue impulsada desde un principio, Mávila. Salió la ley 28214, la aprobada por unanimidad. La gran pregunta que se hace uno es, ¿por qué el embajador, y le reitero la pregunta, ¿por qué el embajador del Perú en España, de acuerdo a la vicecontralora Rosa Urbina, buscaba favorecer la continuidad del IRSASUR? Eso no tiene ningún sustento. El proyecto era importante. Porque además es una obra en la que Barata admite con claridad el pago de coimas y ahí no hay nada que debe ser sancionado ejemplarmente. Pero estamos en la línea de falsedades que está incorporando justamente el sistema de corrupción. ¿Estando tan cerca de Toledo no sabía nada usted? Absolutamente. ¿Nada? ¿En ningún momento sospechó? Ni media sospecha. Si hubiera tenido la menor sospecha, tenga la seguridad que lo habría denunciado. Porque nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y nuestro acuerdo era de gobernabilidad y de moralidad, en donde había un punto específico, el caso García, firmado por ambos, que no quedara en la impunidad. Pero hay algo más que decir. En el gobierno de García no solamente se le dio certificado de buena conducta a Odebrecht, ese Congreso, con votos fujimoristas y apristas, sino que le dieron ampliaciones, la ley 29309, para contratar directamente las ampliacaron triplicaron. Pero en el gobierno de Toledo también hubo favorecimiento a Odebrecht, ¿no?
En el gobierno de Toledo... ¿Por qué le pagarían una coima a Toledo si no hizo algo a favor de la gobierno de empresa? Toledo, acá tengo, por ejemplo, la modificación del límite de endeudamiento que se dio en el marco del levantamiento de observaciones formuladas, conforme, o sea, es decir, sí hubo un trato, un buen trato a Odebrecht a cambio, justamente. Odebrecht no le pagaría a Toledo si no hubiese gozado de ciertas ventajas, ¿no? De eso, los responsables son los de Proinversión, el ministro de Economía, que era Kuczynski, el presidente del Consejo de Ministros, los que han intervenido allí. Correcto. Yo no he intervenido para nada y obviamente no tenía por qué conocer, había personas responsables de esos sectores y simplemente lo que había era un acuerdo político por el desarrollo del país, por la gobernabilidad, la moralidad. Y yo, además de haber sido embajador, era presidente del Frente Independiente Moralizador. Y estamos defendiendo un proyecto de gran interés socioeconómico para toda la región del sur. Correcto, de eso Fernando. se trata. Me gana el tiempo. Quería hacerle una última pregunta. ¿Fue usted quien negoció con el señor Huamán la aparición del video donde se aprecia a Schutz recibiendo dinero de Montesinos para favorecer a Genaro Delgado Parker? Mire, yo no tengo problema en contestarle, pero estoy realmente impresionado por esta entrevista, que es una regresión en el tiempo a hechos de hace 15 años, 20 años. Pero bueno, fíjese usted cómo el caso Odebrecht, el caso Lavajato nos ha hecho regresionar hasta los primeros años en que Odebrecht trabajó en el Perú. Sí, pero no sé qué tiene que ver en este contexto, en este momento. Solamente dígame sí o no. Pero yo le puedo contar al detalle. Es que no tengo tiempo, bueno, quiero que me diga sí o no. Nosotros logramos que efectivamente ese video pueda llegar a conocimiento del pueblo peruano, ¿no? Y efectivamente, entonces, sí, eso, cuando se tuvo una información, se instruyó al procurador que acaba de estar declarando, el señor Ugaz, que delegó en el procurador Luis Vargas Valdivia, o sea, las autoridades competentes, para que llevaran adelante la obtención de ese video, tratando con los abogados de Huamán, que fue el que finalmente proporcionó ese video. Y enhorabuena que se pudo obtener, porque aquí de lo que se trata es de que se sepa la verdad y que se sancione ejemplarmente a quienes han infringido la ley. Por eso le hago Nosotros siempre hemos actuado con corrección. Gracias, Fernando. Sí, gracias, ojalá podamos hablar en otra oportunidad del referéndum y de cómo es que se está llevando adelante a una decisión totalmente desinformada de la población. Nos gana el tiempo. La próxima semana, Fernando, nos encontramos para hablar de eso. Y solo le pido a Dios que Uruguay no sea indiferente a la impunidad y al crimen y la corrupción. Correcto. Y que no nos robe la esperanza a los peruanos. Nos vemos con Fernando Olivera la próxima semana para continuar esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Regresamos.